gusto. Bueno, ministro, ¿qué tal? Fito, ¿cómo andamos? Hola Fito, ¿cómo estás? Buenísimos días, un gusto estar acá con ustedes. Ministro de Salud, ¿cómo anda? Buen día, Carlos, Luis, Fito, a toda la audiencia. Gracias por venir, ministro. Sé que tienen compromiso. Hoy en Palacio de Gobierno hay una reunión, ¿va a hablar el presidente? Bueno, fui convocado simplemente. En principio, seguramente vamos a estar dando un reporte de lo acontecido hasta aquí y bueno, esperando directivas también. Bueno, ¿saben? Luis, Fito y ministro, hoy mucho calor, mañana, el martes y el miércoles 39 grados la temperatura máxima prevista y sin posibilidad de lluvia. Que estamos hablando de este tema, digo que es tema en todos los medios, en todas las casas, en todos los sitios se habla de esta cuestión que tiene que ver con el caso confirmado del coronavirus, ministro, ¿verdad? Así es. Eso se dio a conocer ayer, ustedes hicieron una reunión de prensa, hablaron permanentemente del tema y bueno, el paciente está siendo seguido, observado permanentemente. El paciente está siendo seguido por el equipo de reacción rápida de la Dirección de Vigilancia de Salud. Están activados todos los protocolos. Afortunadamente, él se encuentra en muy buen estado general. Así que vamos a aguardar los reportes diarios de la Dirección de Vigilancia y estamos abocados en este momento, sobre todo, a hacer un control sobre el trayecto que tuvo el paciente en cuestión, todos los contactos que están identificados, todos ellos están siendo abordados para monitorearlos y asegurarnos de que todos se encuentran bien. Estaba leyendo un título internacional y vamos a volver a lo que hay que hacer en Paraguay, cómo tenemos que comportarnos, qué es lo que tenemos que seguir en materia de indicaciones. Estaba leyendo que el gobierno italiano puso en cuarentena a más de 16 millones de personas, Luis, Fito, para intentar contener la epidemia del coronavirus. El primer ministro de Italia anunció una cuarentena obligatoria. Esto arranca ahora y va hasta el 3 de abril por lo menos y afecta a residentes de la región de Lombardía y 14 provincias de otras regiones. Acá en Paraguay, gente que viene ¿de qué país específicamente, ministro? Solamente de China continental en este momento. Es decir, técnicamente en rigor, digamos, las visas que fueron otorgadas fueron canceladas y no fueron dadas otras visas a partir de diciembre, que fueron las últimas que se dieron, ¿verdad? Entonces, desde entonces, solamente aquellas que estaban vigentes, hubo algunos ciudadanos que ingresaron al país bajo estricto control, desde la emisión de la alerta epidemiológica que el Ministerio hizo el día 23 de enero. Eso es para ciudadanos chinos. De ciudadanos de China continental, de China. es decir. Ahora, paraguayos que estén allá, por ejemplo, y que quieran retornar, obviamente pueden volver igual. Así mismo, naturalmente así lo hacen cuando llegan de acuerdo al protocolo. Ya desde entonces, incluso una semana antes de que la Organización Mundial de la Salud se expidiera en el mismo sentido, desde entonces cualquier ciudadano que viniera primero de Wuhan y de la provincia donde está Wuhan, y muy rápidamente después se extendió eso a toda China continental directamente a aislamiento. Ahora, una aclaración importante, ministro. Cuarentena no es 40 días, sino que vienen y están bajo vigilancia los 14 días que dura el lapso de... Efectivamente, Luis. Digamos, en el nombre o de dónde surge la etimología de la palabra, digamos, es de 40 días. Pero en el caso particular es muy importante, nos recordaba ayer el director de enfermedades transmisibles, el doctor Hernán Rodríguez. Acá el número clave es 14, ¿verdad? 14 días de aislamiento para que uno esté seguro, y incluso aquellas personas que están afectadas por la enfermedad, también 14 días es el periodo más o menos en el que pueden contagiar, digamos, así que de tiempo. Ayer, doctor, los colegas le insistían en la conferencia de prensa de dónde es, en qué ciudad vive, dónde está, pero eso es entendible, me parece a mí, en países de mucha extensión geográfica, donde China, Estados Unidos, Brasil, donde, bueno, por región uno sabe dónde hay un caso y tiene más cuidado de no viajar hacia esa región. Nosotros tenemos todo concentrado prácticamente en el departamento central, gran parte de la población. Sí, es así, Luis, y además hemos tenido un especial cuidado de mantener la privacidad de los casos sospechosos y también de aquellos que están en aislamiento y que no presentan síntomas, ¿verdad?
Hemos alertado también sobre lo importante de circunscribirnos a la información oficial del Ministerio de Salud Pública y los medios de prensa serios, digamos, en el sentido de que la desinformación, la circulación de información incluso que lesiona la privacidad de las personas y hasta hemos visto información de menores exactamente y genera un despropósito en el sentido de que una gran parte, en cualquier país del mundo, no es solamente en Paraguay, se basa en la colaboración de los ciudadanos que nos puedan dar también información adicional. Los puntos de entrada, digamos, tienen sus mecanismos para poder identificar, en migraciones se controla los pasaportes, dónde vino, hay trabajo de colaboración con las compañías aéreas, pero ciertamente esto no es infalible, entonces una gran parte descansa también sobre el apoyo de los ciudadanos que nosotros queremos alentar. Importante aclarar, ministro, cómo entró esta persona sin que se lo revisara ya en el aeropuerto. Cuando él ingresó a territorio paraguayo, Ecuador, porque él vino de Ecuador, Ecuador todavía no tenía casos de coronavirus, este coronavirus. Sí, o a veces incluso, Luis, se da que puede haber casos, pero no hay circulación del virus. Voy a explicarme mejor. Por ejemplo, si una persona que hoy viene de la Argentina, nosotros no le vamos a hacer ningún cuidado especial en este momento porque todavía no hay una circulación del virus. O lo mismo si una persona que viene de Italia, viene de Roma y no del norte de Italia, por ejemplo, o viene de Nápoles, entonces si esa persona viene, nosotros probablemente le vamos a tener en un listado, pero no le vamos a exigir aislamiento. Eso puede cambiar de la noche a la mañana. O sea, mañana si hay evidencia de que hay circulación del virus en Roma o hay circulación del virus en otras ciudades, entonces esa lista se va engrosando. Circulación de virus es cuando en el país no hay casos importados, es decir, gente que vino de donde está la enfermedad, sino ya empezó a contagiarse entre los que viven en el país. Exactamente, cuando los casos que hay no son, ya son locales de transmisión local, no solo ya el que vino importado de otro lugar y su entorno inmediato, sino que ya hay contagio con ciudadanos, digamos, dentro del país, o no se puede rastrear ya a un caso importado. Madrid también. Madrid también, en Madrid también está, en este momento hay evidencia de circulación, entonces sí pasa a engrosar la lista. Incluso en la página web del ministerio se va actualizando una información al viajero que puede darnos una noción, y también hemos instalado en la semana en el 911 un personal de salud in situ ahí que recibe las llamadas, que estas son recepcionadas por personal del 911, redirigidas a este personal, y puede evacuar dudas como esta, ¿verdad? Ahora, yo creo que hay que insistir en ese tema, pues es muy importante, Luis Fito, con relación al virus. Por ejemplo, en Argentina... Que viene de Italia, viene de Roma y no del norte de Italia, por ejemplo, o viene de Nápoles. Entonces, si esa persona viene, nosotros probablemente le vamos a tener en un listado, pero no le vamos a exigir aislamiento. Eso puede cambiar de la noche a la mañana. O sea, mañana si hay evidencia de que hay circulación del virus en Roma o hay circulación del virus en otras ciudades, entonces esa lista se va engrosando. Circulación de virus es cuando en el país no hay casos importados, es decir, gente que vino de donde está la enfermedad, sino ya empezó a contagiarse entre los que viven en el país. Exactamente, cuando los casos que hay no son, ya son locales de transmisión local, no solo ya el que vino importado de otro lugar y su entorno inmediato, sino que ya hay contagio con ciudadanos, digamos, dentro del país, o no se puede rastrear ya a un caso importado. Madrid también. Madrid también, en Madrid también está, en este momento hay evidencia de circulación, entonces sí pasa a engrosar la lista. Incluso en la página web del ministerio se va actualizando una información al viajero que puede darnos una noción, y también hemos instalado en la semana en el 911 un personal de salud in situ ahí que recibe las llamadas, que estas son recepcionadas por personal del 911, redirigidas a este personal, y puede evacuar dudas como esta, ¿verdad? Ahora, yo creo que hay que insistir en ese tema, pues es muy importante, Luis Fito, con relación al virus. Por ejemplo, en Argentina ya hay una persona fallecida. Correcto. Eso no significa que el virus esté circulando, ¿verdad? Efectivamente, por el momento no. Nosotros tenemos que ir mirando. Puede haber casos que estén asociados directamente al caso inicial, digamos, importado. Entonces, cuando esa línea de circulación no es clara, entonces puede empezar a hablarse de circulación eso es muy importante, local. pues nosotros apenas nos enteramos de que en Argentina se detecta un caso de coronavirus, ya dijimos, ¿verdad? Y después cuando se comunica el fallecimiento, ayer sí que doblemente el tema, ¿verdad? Claro. O sea, pues la gente ya tiene la idea de que en el Brasil hay, en la Argentina hay, y en Chile hay, por ejemplo, entre otras cosas. Sí, Creo además,
este caso fue muy particular porque Ecuador tuvo un caso 2 días antes prácticamente que este ciudadano ingrese acá. Sí. Y era un caso importado de Madrid, justamente. Exacto. Entonces, era imposible que Paraguay diga, todos los que vienen de Ecuador no entran porque no había virus circulando en Ecuador. Había un solo caso. Claro. Efectivamente. Pero ¿cuál es exactamente el protocolo? Vamos a suponer, viene una persona hoy de Madrid. Sí. Llega al aeropuerto, esta persona está viniendo de Madrid, hay circulación. ¿Qué se hace exactamente con esa Bueno, persona? En primer lugar, hay una precisión antes. Hay que saber si esa persona estuvo circulando en Madrid o solamente usó Madrid como aeropuerto para entrar. O sea, entonces, supongamos que haya estado Hizo en Madrid. escala nomás en Madrid. Si hizo escala nomás en Madrid, No hay nada. problema. Nada. Ahora, si él o ella estuvo en Madrid, digamos, circulando o vive en Madrid, entonces al venir acá, directamente en el aeropuerto, el personal de salud va a indicarle aislamiento. O sea, le va a indicar que vaya a su casa, pero que esté en aislamiento por 14 días. Claro, pero no es que se le lleva a algún lugar, va a su casa. Va a su y casa. ahí se tiene que Exactamente, mantener. se le toman los datos, el personal de salud tiene un formulario en el cual llena sus datos, se le da también números que puede llamar, la vigilancia también hace los llamados pertinentes, va a su casa. Ahora, supongamos que venga una persona de Madrid y que esta persona presente síntomas, venga con síntomas en el aeropuerto avión. ya. Entonces ahí tiene una salida por un protocolo, por una salida distinta a donde baja el resto de los pasajeros y esa persona sí es llevada directamente a un establecimiento de salud. Ya en el establecimiento de salud se puede determinar la gravedad o no de los síntomas y a partir de ahí se decide si queda internado o también puede ir a su domicilio para hacer el aislamiento pertinente. En el caso de las pruebas, ayer nosotros estábamos compartiendo la mañana y estábamos discutiendo, tratando de entender también que diferentes laboratorios están en condiciones de hacer la prueba, Sí, pero tiene que ser certificado por el laboratorio central. correcto. El único laboratorio en el país que tiene certificación de la Organización Mundial de la Salud a través de la OPS es el Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública. Entonces, las personas, si sus médicos así lo desean, pueden tener una valoración en un laboratorio privado, por ejemplo, pero necesariamente debe haber una contraprueba en el laboratorio central para poder definir si la prueba es Pero positiva ¿qué o se hace? negativa. Te hacen el estudio en un laboratorio X Sí. y ese laboratorio envía al laboratorio central o yo tengo que enviar al laboratorio central. Bueno, pueden utilizarse ambos mecanismos, ¿verdad? Seguramente vamos a afinar eso, pero lo que debería hacer es el laboratorio privado puede comunicar al laboratorio central y después hay que definir cómo se reenvía la toma de muestras, si se toma otra vez o si habrá que ver con la gente técnica de eso, ¿verdad? En este caso de la primera persona que se confirma tiene coronavirus en Paraguay, ya explicó ministro que él llegó, fue a su casa, ¿verdad? Después tenía síntomas, tenía algunos elementos que conducían a que podía ser, se hace el estudio, se confirma. Él a partir de ahí tiene que ser internado. No O necesariamente. tiene que ir a su casa, porque entra la gente y ya dice, no, ojo que puede estar en mi barrio, ojo que puede Claro, estar en el hospital donde claro. yo le tengo a mi familiar Claro. enfermo. Pero ¿eso qué significa? ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, en el caso de él, lo que hay que definir es la gravedad o no de los síntomas. Lo voy a poner en términos muy sencillos Por favor. para que la gente entienda, ¿verdad? Si, hay síntomas que son leves, por ejemplo, si tengo la nariz congestionada, si tengo secreción nasal, si me pica la garganta, eso es, digamos, relativamente leve. Eso se puede conservar, la persona puede permanecer aislada en su domicilio sin ningún problema, con controles permanentes. Si hay un deterioro, va al hospital, pero en general queda en su domicilio. Si tiene fiebre alta y tiene dificultad respiratoria, por ejemplo, en ese caso sí el paciente tiene que ir a un establecimiento de salud y ya ahí se va a determinar en dónde debe ser alojado. Para darle una idea a la gente, la paraguaya que fue dada con un diagnóstico positivo en Italia permaneció en todo momento en su hogar y fue dada de alta ayer desde su casa, ¿verdad? Entonces, hay diferencia, digamos, en quienes... dependiendo de los síntomas, dónde son valorados o dónde Pero usted sabe que la siguen gente su- se escandaliza. Vamos a suponer que esté ¿qué significa que esté en un sanatorio o en un hospital, por ejemplo, esa persona internada? No pasa nada, o sea que... porque la gente, usted sabe cómo es la Sí, gente. claro.
Sí, a ver, sí, bueno, si te interpreto, en líneas generales lo que intentamos es que aquellas personas que realmente lo necesitan sean evaluadas ahí, ¿verdad? Porque ir a un hospital también implica, siempre hay gente enferma, digamos, en los hospitales, ¿verdad? Entonces, ahí se van a aplicar flujos, o sea, de hecho, eso se hace continuamente en la temporada de enfermedades de transmisión respiratoria que tenemos que adelantar, digamos, todos nuestros protocolos. Hay un triaje, hay como un agente de tránsito, digamos, en la urgencia, síntomas respiratorios acá, síntomas no respiratorios acá, y el flujo dentro del hospital se hace para tratar de que no se mezclen. Una vez que llega alguien al hospital y dice, bueno, yo tengo tos, ahí sí es una máscara a la persona, un tapabocas. Ayer me corregía el doctor Rodríguez, mascarilla realmente es el término correcto. Hay personas que están mascarilla, pues ahora, entonces no queremos decir mascarilla porque es mascarilla. Está mascarilla. Sí, ahora. en realidad que es más que nunca está Sí, mascarilla. Ahora, eso que dice el doctor, el ministro, es muy importante porque el hospital suele ser una de las zonas de contagio. O sea, vos te vas porque te torciste el tobillo, te vas a urgencia y ahí está toda la gente que está esperando para saber si tiene o no influenza y terminas contagiado con influenza. Claro, o sea, en realidad y en términos generales, digamos, en cualquier situación, siempre hay que cuidar, digamos, a dónde vamos a los sanatorios, a los hospitales realmente con quejas que así lo ameriten, ¿verdad? Ante la duda, naturalmente hay que ir, ¿verdad? Y definir, ¿verdad? Pero no es necesario contar a la gente informar. Estamos hablando en este caso, Sí. un paraguayo de 32 años vino de Ecuador. Sí. Ese dato nomás. Sí. No hace falta socializar la identidad, no hace falta ni siquiera decir dónde va a recibir atención o dónde va a ser observado. Efectivamente, no es necesario, digamos, además para recordándole a la gente que no hay que subestimar naturalmente esto, pero tomando las medidas de protección personal que hemos enfatizado mucho, ¿verdad? El tema del lavado de manos, el tema de toser por la flexura del codo, usar mascarilla solamente si es que uno tiene síntomas, ¿verdad? Y no compartir, ¿verdad? No compartir el tereré, el mate. Como nosotros, por ejemplo. Cada uno con su equipo. Cada uno ¿Sí? está con su equipo hoy. Sí. Eso es muy importante, ¿verdad? Y bueno, el contacto muy estrecho también, la forma de saludo, probablemente tenemos que ir cambiando esto, al menos por este La por este mano, el tiempo. beso. Todo eso, digamos, también son contactos estrechos, ¿verdad? Y cualquier situación en la cual tocamos la mucosa del ojo, la nariz, la boca, entonces tenemos que tener cuidado. Es muy difícil realmente. Hay que lavarse la no mano a hacerlo. cada rato. Por eso hay que lavarse la mano. Y ayer el doctor Rodríguez también hacía una recomendación muy práctica, el tema del alcohol en gel, ¿verdad? Tiene efectividad, pero tenemos que tener al menos así a vista la mano racionalmente limpia. O sea, tiene que estar Claro, por lo decir, menos limpia. Es más práctico el lavado de manos. Así es. Y yo les diría una cosa más que podemos aplicar también, que se usa en otros lugares. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tenés que lavarte las manos? A nuestros niños podemos decirle, mira, cantá cumpleaños feliz 2 veces y ese es el tiempo que tenés que estar Bajo acá. el agua. O sea, no es que también así No, exacto. y poner bajo exacto. la... Siempre tiene que ser con jabón, tiene que ser agua y jabón, Efectivamente, ¿verdad? agua y jabón. Pero efectivamente. ayer decía el doctor que me sorprendió eso, inclusive solo el agua es Sí. mucho más efectivo que el alcohol en gel, por ejemplo. Sí. Aunque no haya jabón, solo el agua es mucho más efectivo. Todos los mecanismos, pero sí, porque incluso si el alcohol uno lo usa, digamos, y la mano está obviamente sucia, a veces contribuye a fijar incluso la suciedad. Claro, Entonces, porque eso ¿qué hay que sentido lavar. tiene que vos tengas la mano sucia, que no te hayas lavado hace 5 horas y para tratar de solucionar el problema te pones alcohol en gel? Ahora, Ministro. para dramatizar nomás, ministro, Sí. sin decirle a la gente, bajen la guardia. Así es. Pero, porque hay gente que cree que nadie se cura de la enfermedad. Sí. Y en realidad los datos, de acuerdo con los datos que estabas dando a conocer, ministro, la tasa de mortalidad es del 3% hoy, es decir, en promedio. Esto quiere decir, de cada 100 personas que contraen la enfermedad, 3 eventualmente mueren. O sea, Sí. el 97% se cura. Sí, y somos un poco cautos porque incluso esos números varían un poco en China continental, fuera de China. Hay gente que habla de números muy inferiores, ¿verdad? Sí. Yo prefiero ser cauto hasta esperar un poquito que tengamos un poco mejor consolidados los números. Una gran parte de eso proviene del hecho de que justamente aquellos casos leves, que son la inmensa mayoría, que algunos ni siquiera consultan, Exacto. salen del radar de la... Hay un subregistro Hay muy un fuerte. subregistro enorme porque vos te dedicas a controlarle con el análisis al que tiene caso, al que es hospitalizado, al que está en terapia, al que falleció, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es muy importante.
Y lo otro es que también ha quedado claro, el 85%, como bien decían, a veces ni siquiera necesita hospitalizarse o nada adicional. Hemos hablado mucho de los grupos vulnerables, pero aquí me gustaría enviar un poco un mensaje también a los jóvenes, a las personas, digamos, que podemos sentirnos en teoría un poco más tranquilos, ¿verdad? Hay un gran aporte que pueden hacer, porque en la medida que los jóvenes tomemos los mismos recaudos, estamos generando una protección para nuestros grupos vulnerables. No sé si se entiende la idea. O sea, si nosotros tomamos estos cuidados de lavarnos las manos, de evitar irnos al trabajo o a los colegios o a las universidades cuando tenemos síntomas respiratorios, entonces de esa manera, al no circular el virus, estamos protegiendo a nuestros padres, a nuestros abuelos, a los pacientes que tienen enfermedades crónicas, ese tipo de cosas. O sea, yo puedo no preocuparme porque no estoy en el grupo de riesgo, ¿verdad? Y Exacto. si contraigo la enfermedad, probablemente formaré parte del 85% que apenas desarrolla una forma leve, Exacto. pero puedo contagiar igual. Efectivamente. Y el que se contagie puede ser alguien de más de 60 años o con alguna enfermedad de base y a él Y le sus puede resultar consecuencias pueden fatal. ser... Exacto. Tal cual. acá me dice, por favor, si el ministro puede explicarnos qué se entiende por o qué entra en dificultad respiratoria. Ah, sí, bueno, el famoso yucuaga, ¿verdad? Entonces la persona, normalmente uno tiene la frecuencia respiratoria más o menos está entre 12 y 16 más o menos. Ahora, si uno, si alguna vez vio a alguien, por ejemplo, con una crisis de asma, una infección respiratoria, algo, entonces cuando tiene dificultad, o por ejemplo se puede dar que en reposo, así como estamos nosotros, se encuentre bien, pero que cuando empieza a caminar o subir escaleras se encuentra inusualmente con una falta de aire en el contexto de síntomas así respiratorios. Entonces eso es lo que... Y fiebre alta sostenida, ese también es otro factor, ¿verdad? La tos seca hay que valorar, ¿verdad?, cómo está el paciente en otros aspectos, pero esa sería principalmente el toque de atención, fiebre alta y también la dificultad respiratoria. Pero ministro, el que se cura, como la mujer paraguaya en Italia, Sí. ya queda inmunizado ante el virus. Bueno, es muy temprano para decir eso, es lo más probable, Fito, que así sea. Ahora, en el caso de la influenza, por ejemplo, que de alguna manera está conectado, sí. hay pequeños cambios que hay anualmente, lo que explica por qué las vacunas que usamos siempre tienen ciertas modificaciones anualmente. Hay un pequeño retoque de la vacuna, por decirlo en términos Sí. muy coloquiales, ¿verdad? Y es por ello que como la estación después va a llegar de la época típica de las enfermedades respiratorias, entonces realmente nosotros instamos a la gente a que se vacune cuando las vacunas estén acá, que va a ser a mediados de abril, ¿verdad? Hablamos mucho de China, hablamos de Italia, parte de Italia, hablamos de parte de España también. Fíjense esta imagen que tenemos nosotros que se publica hoy en la página del Vaticano. El Papa hace el Angelus de esta manera. En el Vaticano, sí. ¿verdad? Así celebró, teniendo en cuenta todo lo que, y aparte, a él también se le hizo un estudio y dio negativo, porque en un principio también por algún tipo Sí. de... Hablando de estudios, ayer ustedes sacaban un comunicado que el único laboratorio oficial es el Laboratorio Central del Ministerio de Salud para certificar que haya un caso de coronavirus. Así Y me es. están enviando un comunicado, no sé si es real, de un laboratorio privado que Sí. dice que van a dejar de hacer esa prueba para que se centralice todo en el Ministerio de Salud. Sí, bueno, esa es una opción. Como decía antes, Fito, o sea, los laboratorios, los médicos pueden tener la libertad de hacerlo si así lo desean. Lo que sí va a requerir es una contraprueba en el laboratorio para que finalmente, por el momento, el único laboratorio que tiene la certificación que puede decir si es o no es el laboratorio central. No obstante, digamos, estos laboratorios, como una noción o como un adelanto para el médico guardando las reservas, pueden o no está prohibido que lo hagan, pero que debemos dejar bien claro que no se puede hablar de un caso positivo o Sí. negativo oficialmente si no se hace por el momento por el laboratorio central. Sobre Entonces, el tema hay del laboratorios privados que tienen la muestra del virus y pueden hacer también la prueba. Sí, hay una serie de diversas técnicas que pueden ser similares o distintas a las que cuenta el Ministerio de Salud Pública. Hay algunos test rápidos que incluso se han usado en países
que tienen el virus en este momento, pero esos test rápidos todavía no han sido homologados, por decirlo de alguna manera, por la Organización Mundial de la Salud. No quiere decir que sean malos, Claro. significa que todavía yo no puedo decir... No son oficiales. No son oficiales, no puedo decir están certificados. Hay mucha información errada sobre cómo se produce el contagio. Sí. Por ejemplo, hay mucha gente que cree que por el aire Sí. se puede transmitir. Importante recordar otra vez esto. El virus solamente puede entrar por boca o nariz o el ojo, pero esas microgotitas de la saliva, o sea, el que está enfermo, ¿verdad? Tose o estornuda. Esas microgotitas no quedan flotando en el aire, caen a la superficie. Así mismo, a diferencia de otros virus, es así. Es más, Luis, así de la distancia que nosotros estamos ahora, Sí. es muy poco, no, prácticamente imposible ya que te contagie. Salvo que tengamos, que por ejemplo yo toque algo inerte ahí, o toque tu taza y vos compartas, eso es una posibilidad. Por eso insistimos tanto con el lavado de manos. Esa es la diferencia. Y es por ello que, por ejemplo, cuando nosotros valoramos, en el caso de este paciente que ahora tenemos, cuando vigilás los contactos que estuvieron en la compañía aérea, digamos, en el avión propiamente, el radio de sospecha es más o menos esta distancia. Son como 2 hileras delante, 2 detrás y a Claro, los lados un no poco es que igual. todos los que están en el Exacto. avión, porque mucha gente dice, pero el aire está circulando, Claro, por y ahí no se contagia. Por lo que acabas de explicar, Ah. no es el caso. Ahora, si estuviéramos hablando de algo como sarampión, por ejemplo, ese es otro, y de hecho es una enfermedad con mayor contagiosidad que el coronavirus 19, ¿verdad? En este caso confirmado en nuestro país, se publica hoy y es para repetir, ministro, 14 personas estuvieron en contacto con él. Sí, resulta, es preliminarmente, incluso a eso hay que sumarle, digamos, los contactos en el avión, en la aeronave, ¿verdad? Pero sí, son 14, sabemos que son 8 personal de salud que ya está en plena vigilancia, 6 de su entorno inmediato, y bueno, y a eso hay que sumarle lo del avión que está precisando la dirección de vigilancia, ¿verdad? Y ahí esas personas están siendo observadas permanentemente. Por Efectivamente. este periodo de tiempo también, 14 días, por ejemplo. Correcto, es así, Carlos. Estas personas... ¿Esta gente no tiene que ir a trabajar o puede ir a trabajar? No debe ir a Nada, trabajar, no nada. tiene que salir de, No debe salir de la casa. A partir de ahora, de activado el protocolo, confirmado el caso, es así. O sea, estas 14 personas, ¿sí? Con Sí. los datos que se tienen, e incluso gente que trabaja en el ámbito de la salud, no está trabajando, está apartada y está siendo observada. Efectivamente, así debe ser. Y en el tiempo nos dirá si efectivamente tienen o no tienen. Efectivamente. Pero hay que hacer eso, sí o sí. Así mismo. ¿En cuántos días? 14 días sí o sí. 14 días desde el contacto, digamos. Así es. Ahora, llegado el momento en el que circule el virus, porque Sí. en algún momento va a pasar, ¿verdad? ¿Va a tener capacidad el Ministerio de Salud para hacer todos los estudios para saber si es coronavirus o el COVID-19? ¿O en algún momento eso ya no va a ser tan importante y sencillamente se va a tratar a la gente? Tal cual, Luis. Una vez, si se instala la epidemia, digamos, hay una circulación del virus importante, ya vamos a adoptar las mismas medidas que se hicieron para el dengue, ¿verdad? Que no son específicas del dengue, sino en general, cuando hay una epidemia instalada, ahí nos vamos a abocar a hacer un control epidemiológico. Ya la prioridad va a ser saber cómo está circulando, hacia dónde se está yendo el virus. Y entonces ahí nos enfocamos en los pacientes internados, hospitalizados, pacientes graves, aquellos que están en terapia intensiva. Ese va a ser el mecanismo de uso, digamos, de los estudios diagnósticos. Pero para el tratamiento, ¿es importante saber que se trata del COVID-19 o se trata como cualquier otro tipo de influenza o de coronavirus? Son muy similares realmente, Luis, ¿verdad? Inicialmente sí es importante porque tenemos que saber, ¿verdad?, Para cuál de controlar. ellos está predominando. Sí, desde el punto de vista epidemiológico es muy importante. Ahora, desde el punto de vista práctico, digamos, en el tratamiento propiamente son muy similares, digamos, a la influenza. Pero hay que evitar la automedicación, porque muchísimos de nosotros cuando tenemos alguna cuestión respiratoria, la gripe famosa, el resfrío que le llamamos nosotros, lo primero que hacemos es ver qué nos dieron en la vez anterior y eso hay que evitarlo, ¿verdad? Porque cada caso es diferente. Y si te hizo bien, mejor. ¿verdad? Claro, porque vez no, la vez anterior. pasada con tal cosa en Y me pasó. 24 horas estuve perfecto, dicen, pero... Claro.
Sí, sí, esa es una recomendación. En términos generales siempre es bueno consultar, tener una noción profesional al respecto, ¿verdad? Salvo que los síntomas sean muy leves, digamos, y estemos en plena estación, pero ante la duda Sí. es mejor consultar. Y hay un número telefónico Sí, del sí. Ministerio de Salud. Sí. Ese número telefónico que vamos a poner en un ratito en pantalla, ¿para qué va a ser? O sea, si yo me siento mal, vine de España Sí. y tengo los síntomas, ¿es mejor que llame a que vaya a consultar? Correcto, es así mismo. Es mejor que hagas el contacto con la Dirección de Vigilancia de la Salud y si tenés la duda, Fito, entonces llamás, por ejemplo, al 911. Ahí el personal de salud te va a decir, mira, sí, quédate en tu casa, no llama a este número, quédate nomás ahí, te vamos a llamar. Puede darse, por ejemplo, que vos viniste, sos un paraguayo, estuviste por Europa y resulta que viniste, te voy a dar un ejemplo, viniste de Portugal, ¿verdad? Y bueno, no había nada en Portugal. Ahora llegaste acá, al llegar a los 3 días resulta que hay casos en Portugal. Entonces, pues, a la pucha, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Entonces vos llamás, mira, estuve en Portugal, vine acá, quiero saber si tengo que llamar al ministerio, no llamar, me quedo nomás en mi casa. Y bueno, el personal de salud te va a orientar en ese sentido. Ahí está el número, 0983 87 92 75 o al 911. Así mismo, así mismo. Estamos hablando con el ministro de Salud, el doctor Julio Mazzoleni. Aprovechemos la primera plana, por favor, del diario Última Hora, porque dice principales síntomas. Y uno mira, esto es para repetir y reiterar, por eso quiero que entienda el ministro de repente, porque dolor de cabeza, vos podés tener un dolor de cabeza, fiebre también, pero el momento clave es, que, como decía Luis, ¿dónde se detecta que realmente tenés esto? ¿Verdad? Por acá dice, principales síntomas, dolor de cabeza, fiebre, tos, dolor corporal, fatiga, escalofrío, dificultad respiratoria. Posiblemente cuando tenés dengue, o cuando casi son los mismos síntomas de dengue o cualquier caso de influenza, problema respiratorio, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí está la capacidad de determinar y decir, no, esto pasa, ¿qué es lo que marca que estamos yendo al coronavirus, por ejemplo, Sí, doctor? pues mira, gracias, Carlos, me da pie. Por el momento esto se puede ir complejizando conforme haya más casos y más países, pero recordemos que hay 2 elementos principales para configurar un caso sospechoso. El primero y más importante es que hayas estado en algún lugar donde hay circulación del virus. O sea, si eso no pasó, ya no hay acá posibilidad de coronavirus. Claro, o sea, hoy estás en San Lorenzo, no tuviste contacto con nadie que vino de esos lugares, no es. Exactamente, No es no el viniste, COVID-19. viniste de algún país que no tiene, ¿verdad? No sé, por ejemplo, viniste de Honduras, no tiene ningún caso, entonces viniste de Honduras, no es ningún caso sospechoso. Y lo otro es tener los síntomas naturalmente, ¿verdad? Entonces, asumiendo que tengas alguna duda en un país de circulación y alguno de estos síntomas, bueno, ahí el personal de salud tiene algunas sutiles diferencias que puede hacer valorar, por ejemplo, cómo se fueron dando los síntomas y hay algunas cosas que apuntan más en un sentido o en otro, ¿verdad? El dengue, por ejemplo, tiene menos síntomas respiratorios en general, ¿verdad? El desafío grande va a ser para el personal de salud con las enfermedades respiratorias, ¿verdad? Donde ahí sí hay mucha similitud. ¿Cómo manejan con el Ministerio del Trabajo? Porque esto va a tener una seria complicación. Sí. Cuando ya esté circulando el virus, que va a ocurrir en algún momento, obviamente la recomendación es, ante los primeros síntomas de lo que puede ser solamente un resfrío, pero eventualmente se puede tratar del COVID-19, es quedarte en la casa. Claro. Ahora, eso supone un problema para las empresas, ¿verdad? Y Sí. además no va a faltar el avivado que ya me diga, parece que, y ya me quedo. Claro, ¿Cómo claro. van a manejar eso? Bueno, tenemos ya conversaciones con la ministra de Trabajo al respecto. Hemos aplicado algo similar también con el tema del dengue, ¿verdad? Pero en este caso es todavía más importante porque aquí, como bien se señaló, no tenemos un vector de por medio. O sea, no hay un mosquito de por medio. Acá hay un contagio. El enfermo el que contagia. El enfermo que directo. contagia. Entonces sí, con más razón tenemos que aplicar esto. Naturalmente tenemos que apelar a la ciudadanía para que realmente responsablemente cuando tenga cuadros respiratorios genuinos realmente no acuda a su lugar de trabajo ni a los centros de educación, ¿verdad? Vamos a tener que tener una conciencia ciudadana en la medida que podamos postergar la circulación del virus. Un día más que postergamos es un día más que le permite al sistema de salud poder ir preparándose. Estas no son palabras mías, sino son palabras del director de la Organización Mundial de la Salud, pero las hago mías porque realmente
toda la planificación, la contingencia. Cada día que ganamos, digamos, sin circulación del virus es muy importante para poder ofrecer más oferta de camas, de profesionales, de preparación a todo el público. Acá estamos hablando de un caso confirmado. Estamos hablando en este momento de cuántos casos sospechosos. Bueno, casos sospechosos tenemos en este momento un caso más. Un caso más. Hubo Carlos. otros casos que fueron descartados. ¿verdad? Sí, tuve que pensarlo un poquito, Carlos, porque entre el viernes que dimos el boletín de dengue y la fecha, ahí había 3 casos. Uno de ellos fue descartado. Una persona que vino del Asia, no de China continental. El otro caso que fue confirmado y tenemos uno ahora que está en procesamiento, su análisis laboratorial, ¿verdad? Doctor, en Argentina no está circulando el virus aún. Hay casos, pero no está circulando. Exacto. Pero me dicen, ayer vine por tierra, por Falcón, y Sí. no hay controles, me dicen. Sí. Bueno, es que no hay motivo, digamos, específico. Tenemos personal nosotros que está en este lugar por la Dirección de Vigilancia de Salud, digamos, que está con el personal de frontera. Ahora, el personal que viene, la persona que viene de Argentina, por venir de Argentina nada más, no tiene restricciones. En este momento no tiene restricciones, ¿verdad? Y de hecho hay que ser muy franco, Fito, o sea, es muy complicado realmente plantear restricciones dentro del Mercosur, porque acá hay una circulación general, ¿verdad? Por eso es que yo insisto tanto que realmente, no solo como país, sino como región, y de hecho por eso el Paraguay convocó la tercera reunión extraordinaria de ministros de salud, la idea es que actuemos como bloque en conjunto, ¿verdad? Tratar de uniformizar las medidas que tenemos en aeropuertos y demás, ¿verdad? Acá lo que también nosotros tenemos que entender de que hay otras cuestiones que siempre siguen siendo importantes. El tema dengue, Sí. el tema sarampión, Sí. ¿verdad? VIH, por ejemplo, Sí. también, o sea, no hay que parar, o sea, de repente uno se asusta con el tema porque es cierto y hay que hacer todo lo que se indica de salud pública. Está el tema de influenza. Correcto. También, por ejemplo, entre otras cosas, ministro, que supongo que ustedes van a tener que multiplicarse para tratar de seguir recomendando, sugiriendo y hasta advirtiendo a las personas. Efectivamente, todas esas son amenazas de salud pública que nosotros estamos insistiendo muchísimo. En el caso del sarampión, habíamos mencionado la jornada de intensificación de vacunación en fronteras que tenemos. Hay muchos casos en el Brasil. Lo hemos hecho en conjunto. Estamos planificando una campaña de vacunación para el mes de septiembre en el ámbito de sarampión. Eso es independiente de la vacunación normal que hace el Ministerio de Salud Que Pública. hoy se puede... Hoy al año y a los 4 años todos los niños de la República tienen que estar vacunados. En el ámbito de influenza mencioné que a mediados de abril llega la vacuna. Es un tiempo muy razonable. Vamos a ser uno de los primeros países en recibir la vacuna. Pero ahí es importante realmente la colaboración de la ciudadanía de abordar los grupos vulnerables en primera instancia y que se vacunen todos ellos, especialmente los profesionales de blanco. Hablando de grupos vulnerables, o sea, a nivel internacional ya se sabe que hay casos más graves en ciertas franjas de edad y con Así es. cierto tipo de condiciones. ¿Cuáles son? Sí, son particularmente los pacientes mayores, ¿verdad? Que casi más del 80% de los casos se da en personas de 50 años para arriba y como mencionamos un poco antes, digamos, los casos de fallecimiento se dan en personas mayores en su inmensa mayoría. Eso naturalmente Mayores no de es 60, 65. Exactamente. Prueba de ello es particularmente lo que está ocurriendo en Italia, donde eso se aplica, digamos, de manera muy importante. Igual, como decía antes, no hay que descuidarse y sobre todo por el efecto barrera que podemos generar, digamos, los más jóvenes, los de mediana edad, para proteger a nuestros grupos vulnerables, ¿verdad? Hasta el momento ningún niño falleció de la enfermedad. Afortunadamente no hay ningún reporte que yo sepa, Luis, con la misma información, no hay ninguno. Hay que estudiar también eso, tampoco es para subestimar, pero es algo muy alentador y tenemos que estar atentos a cuáles son las razones que pudieran explicar eso, ¿verdad? Y China, que es donde se inició todo, Sí. que son no sé cuántos cientos de millones de ciudadanos, aparentemente logró de alguna forma contener
la epidemia. Así es, la misión de la Organización Mundial de la Salud que estuvo por China realmente confirma los informes desde allá que hablan de que hay una desaceleración de la epidemia, ¿verdad? Hay un descenso, incluso hay algunas provincias que no han reportado casos recientemente y ha bajado sustancialmente en Wuhan y la provincia donde está la ciudad, ¿verdad? Entonces realmente las medidas extraordinarias que han tomado han ayudado mucho. Y hay cosas muy alentadoras dentro de lo malo de tener un nuevo virus, que es todos los plazos de tecnología de identificar el virus, de secuenciar, de lograr un test para el mismo, incluso los trabajos que se hacen en términos de la búsqueda de una vacuna, tratamiento, se han abreviado muchísimo. Entonces, en menos de 8 semanas ya tenían gran parte de eso, y eso, por ejemplo, para darle una idea a la gente, a veces tomaba 1 año o más en el pasado. La ¿verdad? ciencia se superó, La digamos, ciencia realmente se superó y bueno, yo veo de forma muy alentadora ese hecho y creo que se va a dar seguramente la posibilidad de una vacuna en tiempo breve. Un par de consultas más, ministro. El tema del caso de las mujeres embarazadas, por ejemplo, Sí. ¿es más complicado? Sí, bueno, no tengo un reporte específico al respecto, pero si uno extrapola lo que ocurre con la influenza, es lo mismo. Entonces yo creo que tenemos que tener la misma política. ¿Verdad? Nuestros grupos vulnerables, además del mencionado de los adultos mayores, ciertamente todavía deberíamos incluir a los niños, a pesar del reporte favorable de que no hay fallecimientos, y también a mujeres embarazadas y obviamente los pacientes que tienen enfermedades crónicas con las defensas bajas. Bueno, hay que decir que el tema dengue afectó a muchos centros asistenciales, sobre todo Sí. porque se tuvieron que multiplicar horarios, Efectivamente. tuvieron que dejar vacaciones, ministro. Sí, tuvimos que dejar En vacaciones. muchos casos, ¿verdad? Y eso cansó a enfermeras, a médicos, es. porque al final todos son seres humanos, ¿verdad? Tal cual. ¿Cómo se va a encarar esto? Porque me dice alguna gente, los médicos están cansados y las enfermeras también ya con esta cuestión de la epidemia del dengue. Y si uno va a hacer algún contrato nuevo, hay que entender también que mucha gente se va a incorporar recién al ámbito de la salud y no va a tener la experiencia suficiente y necesaria para poder atender como corresponde. Sí, lo que vamos a hacer, Carlos, es un poquito lo que hicimos con el dengue, ¿verdad? En primer lugar, estamos vigilando para ver, vamos a tener que tener un timing muy bueno en el sentido de contratar la gente en el momento que sea necesario, ¿verdad? Pero lo que hicimos con el dengue es usar gente de experiencia y que conozca los nosocomios. O sea, priorizamos, por ejemplo, la gente que suele hacer coberturas vacacionales, o incluso les dimos un segundo o tercer vínculo transitorio a cierto personal que ya estaba en el hospital, de modo a poder atender con experiencia este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, algo similar vamos a estar usando. Esa es y hay cierto flujo que el personal de blanco conoce, digamos, en el ámbito de las enfermedades de transmisión respiratoria. Ahora, va a haber, supongo yo, una campaña de educación que tiene que incluir recursos. Me explico. Lavarse las manos, por ejemplo. Si vos estás caminando por el centro de Asunción, no es tan fácil, no hay donde lavarse las manos, no hay baños públicos. Sí. Hay escuelas que no tienen el servicio de agua potable, o tienen No unos tiene- baños que están destruidos, no Sí. tienen No. donde lavarse las manos. Sí. Oficinas públicas, vos te vas y no hay un baño donde lavarte las manos. Entonces, tiene que haber un esfuerzo enorme para crear las condiciones para construir el hábito de lavarse las manos. Es así mismo, Luis, es así mismo, y justamente en el ámbito de coordinación, planificación y monitoreo, uno de los ejes del plan de contingencia, están previstas esas cosas. He tenido conversaciones preliminares ya con titulares de varias carteras a ese efecto, y seguramente eso vamos a estar formalizando ya en la semana con un plan concreto de cómo lograr eso, ¿verdad? Lo que hay que decir también, porque yo entiendo que la gente, lo que pasa es que acá somos expertos también en decir cualquier cosa y creer también todo lo que se dice. Por eso hay que escuchar mucho a los que saben y a los que conocen. La credibilidad es fundamental, ministro, ante esta Totalmente. cuestión, ¿verdad? O sea, Totalmente. uno tiene que transmitir credibilidad y, por supuesto, uno entiende que ustedes lo hacen con la total y absoluta responsabilidad, porque al final nos conviene a todos que todos manejemos la información y sobre todo, los elementos que se dan para la prevención. Pues me dice una persona, y yo entiendo, vamos a reiterar, ministro, y le pido su ayuda. En este caso específico, esta persona que tiene coronavirus no sale a la calle, no puede salir a la calle hoy, porque me dice, ¿qué pasa si me voy al supermercado y me encuentro con él? No, él no va a estar en el supermercado, no debe estar. Es así mismo, ¿Verdad? Carlos.
Tal cual, o sea, esta persona está en aislamiento en este momento, no puede salir de ahí, recibe todo el cuidado, el control del Ministerio de Salud Pública, todo tipo de asistencia, ¿verdad? En ese sentido. Y lo que señalabas de la información es tal cual, nosotros queremos proveer esa información lo más rápidamente posible, con la mayor transparencia, y yo no voy a tener ningún problema en decir si algo no sé o algo es incierto, lo voy a compartir con la ciudadanía. Si tenemos certeza, si tenemos claro lo que está ocurriendo, también le pedimos, por eso insistimos en que circunscribirnos a la información oficial del Ministerio de Salud Pública o a los medios serios de prensa, ¿verdad? Acá yo una cuestión que le voy a decir, ministro, yo creo que ayer tenía que ser más temprano la reunión de prensa. Porque entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde se dijo cualquier cosa y se pasó cualquier cosa, porque la gente inventa, especula, sospecha y no tiene ningún o muy poca responsabilidad. Y entonces de repente a lo mejor ese tiempo se tenía que abreviar para que oficialmente se tenga ya la posición del Ministerio de Salud. A lo mejor sirve que se actúe de esa manera. No sé si va a cambiar también el comportamiento irresponsable de la gente, eso, ¿verdad? Bueno, infectólogos señalan que virus es de alto contagio pero baja letalidad, lo que decíamos ya también en el transcurso de esta conversación. Vamos a seguir molestándole, ministro. A usted, al doctor Sequera, van a hablar más que nunca hoy porque la gente le busca. Y sobre todo hay que hablar con conocimiento. Ya ayer me decía, ¿qué va a pasar con los restaurantes? ¿Qué van a pasar con los colegios, con las escuelas? ¿Cómo se actúa? Hasta este momento... Sí, hasta vida normal, ¿verdad? Vida normal, nosotros vamos a estar valorando si hay que tomar medidas extraordinarias, las vamos a sugerir sin ningún problema, pero hay que estar analizando esto de manera muy racional, muy técnica y previendo siempre en base a cómo se vaya comportando también la epidemia, ¿verdad? Ministro, muchísimas gracias. ¿No hay más preguntas, Luis, Fito? No. Por ahora, ¿verdad? Por ahora... Pero vas a tener que responder muchas preguntas. No, y de hecho yo creo que en realidad nosotros somos los más interesados porque entendemos que un componente esencial de la lucha contra el coronavirus es sin duda la información, incluso el estar tratando de tener una idea de cuáles son las dudas, los interrogantes, cuáles son los conceptos equivocados que pudiera tener la población en general para que nosotros podamos brindar la tranquilidad que se necesita, ¿verdad? Y pedirle también a la gente que deje de poner cualquier cosa que dejen de, sobre todo, divulgar información falsa que tiene datos a veces de personas que se fueron a consultar por algo. Ayer corría información falsa de todo tipo. Pero dejen de hacerlo. Se estaba mencionando nombres, Fito, nombres de niños estaban haciendo aparecer en... Y después aparecen audio porque la gente... cuestiones que eran responsables de repente de decir, llegaron de tal país, están aislados. Y agarraban y hacían correr esa información. Y sobre todo, recordar, esto no es la peste negra. No. Esto no es la fiebre española. Sí. Es decir, hay una tasa de mortalidad del 3% que puede ser menos. Es decir, hay un nivel de riesgo que tampoco es muy diferente a los casos de influenza que hemos tenido antes. El H1N1 no fue muy diferente tampoco, ¿verdad? O sea, si mantenemos sobre todo esta medida de lavarse las manos, toser, obviamente vamos a reducir los niveles de riesgo de contagio. Yo me puedo lavar las manos con aguas, suponiendo que me vaya a un bar, no hay jabón. Me lavo durante suficiente tiempo las manos con agua y después me puedo poner el alcohol en gel. Sí, puedes hacerlo, ¿verdad? Siempre es mejor agua y jabón, pero naturalmente... Si no hay jabón, digamos, porque hay lugares donde... No, pero ya vamos a tener que andar con la mascarilla y con el jabón. No, y las damas en su cartera siempre llevan un potecito chiquito así de alcohol en gel. Sí. Llevan ahí por la Pero cartera. Vamos a tener que usar también. nosotros también. No, pero tiene que llevar jabón también. Sí, con ¿cómo un jaboncito. La gente va a decir que soy carterista ahora. ¿Qué importa? Pongo en mi carterita un jaboncito, si puedo, un alcohol en gel. Eso lo puede hacer, Claro. ¿Qué tiene que ver que sea hombre y no...? No, yo uso cartera. Claro. ¿Verdad? Pero llevemos un alcoholcito en gel o un jaboncito, una toallita de papel. Tiene que llevar un grifo y agua también. Porque... Una cuestión que me olvidé al ministro nomás. Ayer decías, ministro, van a controlar este tema de los precios. Porque como decía Fito, el tapaboca pasó a ser mascarilla. De mucho repente mascarilla. los precios se dispararon. Aparte no hay tampoco. O sea, hay gente que está especulando ya con el tema. Sí, es realmente un tema que tenemos que valorar con otros organismos del Estado pertinentes, ¿verdad? También hay que reconocer que a nivel mundial hay un problema con el suministro, provisión, ¿verdad? Esto ha afectado de alguna manera la economía y la producción, ¿verdad? China es uno de los gigantes de producción sin duda, ¿verdad?
Entonces hay un problema real que todos estamos buscando soluciones creativas para poder enfrentarlo. Ministro, gracias por venir a La Lupa de Muchas Telefuturo esta gracias. mañana. Es muy importante y más oportuno que nunca. Así que vamos a estar Así es. comunicados y pendientes con relación a la transmisión responsable de la noticia que se maneja en este ámbito de la salud, en el ámbito de la salud y como debe ser en todos los ámbitos también.